Muy buenas noches, soy Mario Alberto León y esto es Pasaporte Internacional, un viaje crítico por los temas de interés universal y la posición de México en el Concierto de Naciones. El retorno de Manuel Zelaya a Honduras provocó un efecto impensable, por lo menos hasta antes de aquel 28 de junio. Por principio, para algunos dejó en claro el poder de convocatoria del presidente electo por la vía del voto hace casi 4 años. Para otros también destacó la valerosa y sorprendentemente bien organizada, dicen, resistencia civil al golpe de Estado que obligó a la poderosa oligarquía hondureña a presionar al gobierno de facto al grado en que no solo se retractó, sino también pidió disculpas. Todos los efectos de la crisis en Honduras han sido atestiguados por la comunidad internacional, que bien podría verse reflejada en el país centroamericano, y es que la lucha por la igualdad social y el respeto a la democracia en Honduras pone en relieve la disputa entre las naciones desarrolladas y las naciones del sur latinoamericano y quizás hasta de otras latitudes, que en este caso, por ejemplo, pues iniciaron su propio golpe de izquierda, socialista, bolivariano, como usted quiera llamarle. Al final del día es el choque de ideologías y también de intereses que en una sola semana, la última, ha cambiado sorprendentemente de tono y de matiz en Tegucigalpa. De ahí pues que Honduras se ha convertido en una hoguera de pasiones. Este es nuestro primer carrusel internacional. Se cumplía una semana del sorpresivo regreso de Manuel Zelaya a Honduras y la situación se complicaba cada vez más. El gobierno de Micheletti declaraba el estado de sitio. ¡Qué barbarie! ¡Qué barbaridad! ¡Qué indignación! ¡Qué malestar! Hoy es el día en que debemos de convocar en forma pacífica siempre a la resistencia para que se manifieste durante 24 horas continuas. Ustedes, queridos hondureños, no pueden perder sus derechos. El gobierno de facto lanzó un ultimátum al gobierno brasileño. Si en un plazo de 10 días no definía el estatus legal de Manuel Zelaya, su representación perdería su condición diplomática. No es posible que nuestra representación la cierre, nuestra representación la desconozca y que nosotros dejemos abierto indefinidamente una situación del personal de Brasil en Honduras. Un día después, la historia dio un giro. Roberto Micheletti ofrece disculpas por decretar el estado de sitio y se dice dispuesto a dialogar tras la petición que le hiciera el Congreso del país. Yo quiero pedirle disculpas a la población hondureña y a los amigos y hermanos de otros países del mundo que esta decisión, dado las circunstancias que el señor Zelaya estaba llamando a la insurrección, estaba llamando a la violencia, tomamos la determinación. En México, Rosalinda Bueso se congratulaba por la llegada de Manuel Zelaya a Tegucigalpa. Es lo que hemos estado esperando hace tanto tiempo. El pueblo hondureño ha estado en la resistencia ya por 90 días, entonces es un aliciente para nosotros, porque lo que el pueblo deseaba era que su presidente estuviera en el país y posteriormente, ¿verdad?, su restitución al poder como tiene que ser. Declaraciones que se contraponen a los primeros llamados a la subversión que hizo el depuesto Zelaya. Pero el daño ya estaba hecho. El descontento social permanece en las calles, como los rumores sobre numerosas víctimas, de las cuales el gobierno de Micheletti solo reconoce 3. Esta trama fue revelada por la incursión del ejército a la casa presidencial, pero la crisis del gobierno de Manuel Zelaya se cocinó antes del 28 de junio. Oficialmente, la crisis política en Honduras comenzó cuando Manuel Zelaya fue detenido por efectivos del ejército, sacado del país a punta de pistola y en pijama el 28 de junio de 2009. Pero los problemas iniciaron desde antes de que asumiera la presidencia, cuando aún era candidato electo y exigió al Congreso aprobar la Ley de Participación Ciudadana, norma que sigue lineamientos del liberalismo que defiende el hecho de que el pueblo debe participar directamente en la toma de decisiones. La ley fue promulgada el 27 de enero de 2006, el mismo día que Zelaya rindió protesta, lo que enardeció a los defensores del conservadurismo hondureño. Luego, a finales de 2007, Zelaya dio un giro diplomático. Se aproximó a los gobiernos de tendencia socialista, Nicaragua y Venezuela, para sumarse a la Alianza Bolivariana para las Américas, la ALBA.
A principios de 2008, Zelaya volvió a acercarse a Caracas con la finalidad de suscribirse a Petrocaribe, a la poste su mayor acierto financiero, porque compró carburantes con 60% de anticipo en pagos de 3 meses. El 40% restante fue un pagaré a 25 años con 1% de intereses con opción a ahorro para proyectos de inversión social. La gota que derramó el vaso fue la convocatoria a una consulta popular para modificar la Constitución. El Ministerio Público aseguró que el mandatario carecía de potestad para convocar a plebiscito. Ante esto, el Congreso aprobó una ley que regula los referendos e impide la realización de consultas populares 180 días después y antes de las elecciones generales, lo que debe suceder a finales de 2009. Aún así, faltando 5 meses para los comicios, Zelaya programó su consulta pública para el 28 de junio. Ese día, en la madrugada, el ejército lo envió a Costa Rica, al exilio. El titular del Congreso de Honduras, Roberto Micheletti, juró en reemplazo del presidente Manuel Zelaya y negó haber obtenido el cargo bajo la ignominia de un golpe de Estado. Así, el mundo entero presenció día a día el calvario del pueblo hondureño. La comunidad internacional toda condenó el golpe de Estado y desconoció al gobierno de facto. En una sola oleada fueron retirados embajadores, cayeron los reclamos y las sanciones. Dentro del pequeño país centroamericano estalló la violencia. La represión y con ella las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública. Después de 2 intentos de volver a Tegucigalpa, Zelaya logró burlar la vigilancia en la frontera y se parapetó en la Embajada de Brasil, lo que aumentó la tensión. Hasta ese momento varios cabos seguían sueltos, porque bajo los cargos de traición a la patria, usurpación de funciones y abuso de autoridad, y atendiendo la solicitud de la Fiscalía, un tribunal giró orden de aprehensión contra Manuel Zelaya el 26 de junio, esto es, 2 días antes del golpe de Estado. Pero el rumbo que siguió a esta historia fue contra la voluntad del pueblo, que de un plumazo comenzó a percibir el verdadero rostro del gobierno de facto, que suspendió 5 derechos fundamentales, decretó intermitentemente el estado de sitio, ordenó el cierre de las únicas emisoras de radio y televisión críticas y prohibió la entrada al país de una delegación de la OEA. El rugido del autoritarismo fue tal que terminó asustando a sus propias huestes, tanto que Micheletti fue corregido en público por el Congreso y por algunos de los líderes políticos que lo apoyaron y luego lo obligaron a meter el freno. Se dijo que para no obstaculizar el proceso electoral en el que hay 6 aspirantes. Como le comentaba, la crisis en Honduras tuvo repercusiones en todas direcciones y una de ellas a 3.000 kilómetros hacia el norte hasta nuestro país. Por eso, para hablar de este tema, hoy nos acompañan, como siempre, invitados de lujo. Ellos son el doctor Alfredo Jalife, experto internacionalista, y Carlos Sotelo, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina del Senado de la República. Gracias a ambos por acompañarnos y qué les parece si comenzamos pues este intercambio de ideas después de un corte. La represión del gobierno de facto ha sido denunciada por varios organismos internacionales por abusos cometidos contra la población civil. Pero este monstruo que agrede las garantías individuales y las del ser tiene varios rostros, como el cierre de medios de comunicación y el atentado ya contra políticos. De eso justamente yo creo que podríamos decir es la parte más delicada, aparte del análisis en cuanto a la geopolítica de esta situación que estamos vislumbrando, o hay un tema que sea todavía más importante y más destacable en cuanto a la crisis que se desató en Honduras. Bueno, es una de las tantas cosas. Yo creo que la cuestión más delicada es la postura de Estados Unidos, porque nosotros tenemos que ver cómo opera Estados Unidos en el mundo. Si nos damos cuenta, las sanciones terribles que le ha impuesto a Cuba, a Irán, a Norcorea, como que ha sido muy laxo en relación a Honduras. Hay acusaciones muy severas de, por ejemplo, John Perkins, que fue funcionario del gobierno de Estados Unidos, quien dice que detrás del golpe no solamente está el Pentágono, sino que están las bananeras transnacionales. No olvidemos que es Honduras. Ahora, yo con esto no estoy alentando a que se castigue
fuertemente a ese país, que sufriría, ya de por sí es el segundo país más pobre de Centroamérica. Lo único que porque hay medidas, es decir, si Estados Unidos hubiera querido, Claro. esto no hubiera llegado aquí. Es decir, hay dos medidas fundamentales, yo diría hasta tres. Honduras vive de las remesas. Cuarta parte de su Producto Interno Bruto proviene de sus remesas. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares en relación a sus 14.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Y otra es el petróleo, es decir, ellos importan todo su petróleo. Y ahí apretar las tuercas sí tendría efectos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué las 2 pesas y 1000 medidas de Estados Unidos? Por ejemplo, lo veo con Irán, que es un eje, pues, dígase lo que sea, pero no es un golpe de Estado. Y ahí han aplicado medidas draconianas, aquí como que han dejado de hacer. Yo la parte delicada que veo son varias, porque hay mucho que está en juego. La primera, la doméstica, muy conocida, la clásica oligarquía, aunque el mismo Zelaya proviene de la oligarquía, de un vuelco y se va al ALBA. Obviamente esto pues, calentó los motores regionales. Ya hay un primer choque ahí de facto, es decir, ¿qué es Honduras? Siempre fue una base militar de Estados Unidos. Lo hizo cuando sucedió la lucha entre los contras y los sandinistas. Bueno, en la segunda, entonces ahí hay un choque de facto contra el ALBA, eso es real. Pero detrás de eso también hay otro choque. Por ejemplo, el primer país que reconoce al gobierno de facto es Israel, y esto nadie lo está diciendo en voz alta. Y los israelíes son los que en esos momentos están entrenando tanto al gobierno de Honduras de golpista, de estos gorilas anacrónicos, pues eso ya, como que está superado eso, ¿no? Ya, eso era de la década de los 70, como que ya, ahorita no es la modernidad. Y también está, nos guste o no, el eje Irán-Venezuela, que es muy, es real. Es decir, ahí ya estamos viendo interesantes confrontaciones, pero yo voy más lejos y esta es la más delicada a mi juicio. Y yo no me la esperaba, lo tengo que reconocer, no sé qué diga el senador, pero la incursión de Brasil. Es decir, de que Zelaya esté en la embajada brasileña, no solamente fue sorprendente cómo haya llegado, porque obviamente no era de la estatura de Costa Rica. Por supuesto. Es decir, esto rebasa a Costa Rica. El que ya esté Brasil, estamos hablando de la segunda potencia del continente, y yo diría la primera de Latinoamérica. Y con este ejercicio, pues aparte pone su propio peso específico. Fíjate qué bien que lo dices. Yo veo dos consideraciones. Aparte, es un laboratorio de experimentación de Estados Unidos, a mi juicio, que está viendo, obviamente los procesos democráticos en Latinoamérica no le han favorecido, van en contra de sus intereses, y veo que están propiciando un neopinochetismo. ¿Qué quiere decir esto? Da Pinochet su golpe de Estado y luego instauran gobiernos neoliberales a su antojo. Yo creo que era el mismo procedimiento, pero más rápido, porque a Zelaya le quedaban pocos meses. Entonces, lo corren, llaman a elecciones y borrón y cuenta nueva. Aquí no pasó nada, nada más que se les complicó. Y ahí viene la segunda parte. A mi juicio es la demarcación de las zonas de influencia entre dos cosmogonías antagónicas, que son la de Estados Unidos a la baja y la de Brasil a la alza. Por ejemplo, ustedes en el Senado de la República, ¿cómo miden? ¿Cuál es el termómetro? Precisamente para darse cuenta de este juego de fuerzas, digámoslo así, porque de allí partirán decisiones que tendrá que tomar el gobierno federal para precisamente saber de qué lado juega. Si juega en medio, si juega a la derecha, si juega a la izquierda, o si pues, se convierte en un fiel de la balanza que se suponía. Eso, si quiere, lo platicamos más adelante, que se dice muchas veces que México tenía esa posición hace algunos ayeres, y muchos analistas dicen que, bueno, finalmente era retórica, porque en la práctica, como hoy, pues prácticamente la perdimos. Sí, hoy la tiene sin duda Brasil. Sí. No es fortuito que Zelaya haya encontrado, haya logrado un acuerdo para poder regresar al país, a su país, y refugiarse en la embajada brasileña. Sin duda no fue un hecho casual. Claro. Me parece, en mi apreciación, que fue una acción articulada con el gobierno brasileño, que ha fijado una posición muy firme, como muchos otros países del mundo, de no reconocer el gobierno golpista y sí ejercer acción práctica, real, para demandar la restitución del presidente Zelaya en su encargo. Sin duda es grave el hecho de que se esté alentando el retorno de los gobiernos de facto, recurrir a prácticas que parecían ya superadas. Parecía ser que se había instalado en esta aldea global, en el mundo y en esta región en particular, con dificultades, con anacronismos, pero una verdadera lucha democrática
en donde la movilización social desde abajo estaba logrando o ha estado logrando gobiernos polémicos, sin duda debatibles, pero gobiernos que están intentando hacer las cosas de manera diferente a como se hicieron durante décadas. Celaya efectivamente había surgido de un modelo y de una concepción ideológica y se había de manera sorpresiva para muchos vinculado a el ALBA, la alternativa boliviana para las Américas, que algo interesante deben de estar haciendo desde el ALBA, porque son países que están creciendo a ritmos que ya quisiéramos que en México sucediera. Y sin duda algo interesante están haciendo, como digo, porque países como Colombia, que ideológicamente están enfrentados a los países del ALBA, también tiene alguna relación con algunas iniciativas del ALBA. Y la iniciativa más importante que se está desarrollando en la región, que es la Unión de Naciones del Sur, el UNASUR, que es un esfuerzo de integración regional propia de la región, autónoma, sin duda independiente de las políticas hegemónicas de Estados Unidos, con un gran liderazgo, sí de Brasil, pero no solamente de Brasil. Está Argentina, está Chile, está Venezuela, sin duda, y ahora últimamente Ecuador, Bolivia, y en donde México pues ha quedado ahí en medio. Y este ejemplo de desarrollo independiente pues es el que pareciera ser que a las oligarquías no les está gustando. Claro. Y propiciaron el golpe de Estado, sin duda con el respaldo de Estados Unidos. ¿Ha estado haciendo cosas el gobierno de Estados Unidos? Sí, las ha estado haciendo, pero no son suficientes. Coincido plenamente con que si el gobierno de Estados Unidos hubiera querido o quisiera apretar y aplicar medidas como las ha aplicado frente a otros países, como Cuba, por ejemplo, no dura 3 días este golpe de facto, pero hay que reconocer que si bien de manera insuficiente, lo que se está intentando, y Estados Unidos ahí no ha podido zafarse de este planteamiento, es el rechazo al método de gobiernos de facto y la defensa de la institución de gobiernos electos democráticamente. Claro. Democráticamente. Y me parece que México ahí pues ha estado intentando hacer algo, pero su desvinculación de la región, el liderazgo perdido en los últimos 10 años por una política internacional subordinada a la de Estados Unidos, pues no ha permitido que México haga lo que antes podía hacer. Tenía autoridad internacional por lo menos, tenía manera. Hoy es Brasil el que ha llenado ese hueco, pero México debiera no quitar el dedo del renglón, retiró el embajador, ha estado por lo menos formalmente fijando posiciones correctas. El Senado de la República ha fijado también posición condenando el golpe de Estado y demandando la restitución de Celaya. Hemos inclusive expresado que los legisladores estamos dispuestos para, en caso de que haya necesidad de formar una comisión internacional de paz, poder los mexicanos también estar presentes en Honduras y propiciar ahí formas de diálogo y de salidas negociadas, democráticas, que tendrán que ser siempre desplazando a este gobierno y dejando que Celaya asuma la conducción de su país. Ahora, en este escenario, pues como en todas las cosas, el dinero, pues caballero, don dinero manda donde sea. Y en este caso, ¿no será también que México, pues ante la situación que tenemos económica, ante las pocas perspectivas, pues no tiene, digamos,